Ok. eh, um, Amados, pues yo soy Jaime Galván. Voy a hablar un poquito de mí para que usted conozca el trasfondo de quién es la persona que le va a hablar hoy y así usted pueda pues entender por qué le voy a hablar como le voy a hablar. Yo soy pastor, obviamente, apóstol del Señor, maestro de la palabra. Hemos estado trabajando en eso por mucho tiempo. Actualmente soy capellán en el recinto de Aguadilla de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde yo trabajo. También soy profesor, doy algunas clases de fe cristiana y en algunos institutos y universidades teológicas, pues también doy clases. Tengo una maestría en divinidad de la Universidad de Liberty University en Virginia. Tengo un bachillerato en servicios humanos psicosociales con una concentración en prevención y rehabilitación de drogas y alcohol de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y estoy certificado como Addiction Therapist, terapista de adicción nivel 4, que es el nivel más alto que dan de ese tipo de certificación. Y esto no lo digo para gloriarme, porque realmente no tengo nada de que gloriarme. Todo eso lo ha hecho el Señor en mí. Cuando, como decíamos en la canción, ese glorioso día me rescató y me sacó precisamente de las drogas y de las adicciones. Y he tenido problemas con eso luego de estar en Cristo, pero nunca he vuelto a ser la vieja criatura que antes fui. No sé si me escuchan. He vuelto a tener problemas con eso después de Cristo, pero nunca he vuelto a ser la vieja criatura que antes fui. Y precisamente, si usted acaba de entender eso por revelación, no tengo que dar la clase. Pero y como quiera la voy a dar, porque les quiero explicar más perspectiva. Yo sé que tenemos gente, le pregunté hoy algo a yo, cuáles eran la población que tengo al frente, ¿verdad? Porque sé que si vengo y todos los miembros del taller son miembros de la congregación de Tito y Kelly, pues ya yo sé que puedo hablar y pasar por alto ciertas cosas porque entiendo que estamos en la misma línea teológica. Ahora, entendiendo que tenemos gente de diversas congregaciones en que necesito un pañito, en que es que yo le canto y entonces las extensiones de pestañas me manchan, en vez de servir de wiper me manchan el espejuelo. Las extensiones mías me las hizo papá. Entonces, el asunto es que como tengo distintas poblaciones de congregación, eso no es malo, eso es buenísimo. Entonces yo tengo que a veces explicar algunas cositas con un poquito más de perspectiva y no decir o pensar que si yo me voy de aquí y le dejo una duda, usted se va a acercar a Kelly de su pastora y ella se lo va a contactar como si fuera yo. Entonces, como tengo otras perspectivas con otros pastores y otras congregaciones, pues voy a tratar de irme un poquito, que todo el mundo me pueda entender. Vamos a tener dos secciones de preguntas. Al final de la primera parte, antes de la merienda y al final de todo el taller. Así que toda duda que tenga, la nota, que con gusto, a la manera que podamos, se la contestamos. En la presentación que se les envió, se les va a enviar, también hay páginas de referencia para aquellos que quieren estudiar un poquito más, que yo sé que por ejemplo Ubiña va a querer en teorías que yo voy a exponer aquí, pues ahí hay 3 páginas de referencia. Es la parte más aburrida de la presentación, pero es donde más usted puede crecer, porque entonces lo que yo aquí mencioné a vuelo de pájaro, usted profundiza. ¿Ok? Tienen asignación ya. ¿Ok? Pues podemos pasar ese slide a los objetivos. Entre los objetivos que vamos a estar tocando hoy, déjenme buscar un momentito algo aquí que se me haga más fácil ver. Aquí está.
Ok. Entre los objetivos que vamos a estar tocando hoy, vamos a trabajar con una reflexión sobre las enfermedades físicas o enfermedades mentales. Aunque usted no lo crea, hay unos secos, unas brechas, palabra bíblica para seco, unos espacios, una diferencia, una distinción entre cómo nosotros trabajamos lo que es una enfermedad física y cómo trabajamos las enfermedades mentales. Yo voy a trabajar la adicción desde el punto saludista. ¿Y cómo meter preso a un adicto? Eso le toca a los ministros de justicia que tienen espada para castigar al que haga lo malo. La espada mía es la espada de misericordia, es la palabra del Espíritu, la palabra de Dios para restaurar. Y ahí voy, que se me había olvidado del primer slide. La base teológica de este servidor es teología de restauración, por si lo quieren anotar por ahí. Cuando yo hablo de teología de restauración, no hablo solamente de restaurar una vida, hablo de restaurar los propósitos eternos de Dios en el ser humano y en la creación por completo. El plan de Dios de restaurar el reino que se había perdido es como crear en la tierra nuevamente lo que Él pensó cuando dijo, hagamos al hombre. Eso Satanás lo distorsionó un poco, pero no le cambió el plan a Dios. Entonces, tenemos escatológicamente, o sea, para el fin del mundo, tenemos, o para el fin de este mundo, tenemos según Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, tenemos una promesa de cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Ahí vamos a estar nosotros, que es el plan de Dios desde el principio. Mi teología de restauración, o sea, la teología de restauración lo que establece es que todo lo que se dañó o se perdió o se escondió o se distorsionó por el pecado se va a restaurar plenamente, porque a Dios no hay quien le diga qué tú haces. Nadie rechaza su voluntad, nadie puede oponerse a su voluntad, porque Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Right. Segundo punto de los objetivos. Vamos a discutir una base teológica del tema de las adicciones. Vamos a explicar un poquito unos versículos que el Señor mismo me dio, que hablan de ciertas cosas que usted va a ver, o las vamos a poder ver desde la perspectiva teológica, pero usted la puede ver desde cualquier otro tipo de, teológica de las adicciones, pero quizás usted la pueda aplicar en cualquier otro tipo de conducta que usted ve en gente en la iglesia. Sí, porque no quiero limitarme a eso. En el tercer slide ya tenemos otro de los objetivos, que es discutir estadísticas. Vamos a hablar algunas estadísticas de las adicciones y cosas así, y por qué escogimos los temas que escogimos. Haciendo lo que estaba haciendo, descubrí que podríamos tocar un quinto tema, pero pensé que era muy largo para el evento, y es como el videojuego entender también, que ya estaríamos como que en el próximo slide, vamos a entender también la influencia social que hay en esas conductas y en esa rehabilitación, si queremos llamarla así, restauración, si queremos llamarla así, en esa recuperación, si queremos llamarle así, de esa persona que tiene adicción. Y como la iglesia, como familia de Dios, como comunidad de creyentes, como un círculo social, una red social de apoyo,
puede afectar positivo o negativamente la recuperación de esa persona que tiene conducta adictiva. ¿Right? Por favor, no usemos términos peyorativos como tecato, a menos que estemos diciendo que no se debe usar. Vamos a tratar a la persona con adicciones como la persona que muere por suicidio. Hay gente que muere por accidente de tráfico, o de carro, o de avión. Hay gente que muere por cáncer y hay gente que muere por suicidio. No es lo mismo decir el suicida, el adicto, que la persona con problemas de adicción. Porque la persona con problemas de adicción es una persona primero que después tiene problemas. Y eso, el lenguaje es importante en nuestros valores y en nuestro trato a los demás porque moldea nuestro pensamiento. El último objetivo es discutir estructuras del cerebro y la sinapsis del cerebro. Ahí nos vamos a meter un poquito en biología. No sé cómo se ha dado en los talleres anteriores, pero yo tenía que tocar algo de eso por lo que me dio el tema Dios, la dirección que Dios me dio. Ok, vamos a ver el próximo slide ya. Espera, ahí va a salir. Sí. Sí. Ahí. ¿Qué ustedes ven? Me pueden contestar alzando la mano o gritando, como quieran. ¿Qué ustedes ven? Alguien con dolor de estómago. Usted ve una persona así, aunque no tenga la línea, la marca roja esa, usted lo ve así. ¿Qué usted hace? ¿Ah? Le pregunta. ¿Qué más hace? Si le pregunta y dice, es que tengo un dolor de estómago bien duro, ¿qué tú haces? Tratar de ayudarlo, pero ¿qué más puede hacer para ayudarlo? Vamos a ser muy específicos. Recomienda medicamentos, va a buscar un Pepto-Bismol, te sientas aquí, toma tu vasito de Serenol. También hay que preguntarle si necesita ayuda. Te dice, ay, sí, que estoy mal, me estoy que no me puedo ni mover. Entonces tú le dices, puedes orar por él. Le puedes buscar un medicamento, le puedes decir, pero tienes virus, te ha dado diarrea, esto te ha pasado antes. Pero la cuestión es que cuando tú ves una enfermedad física, tú buscas resolver. Ahora, próximo. ¿Qué ven ahí? ¿Verdad? ¿Y qué tú haces cuando tú ves una persona así? ¿Actuamos igual? Pero actuamos igual, vamos y preguntamos. Hay un sesgo, una diferencia en cómo tratamos las enfermedades físicas y cómo tratamos las enfermedades psicológicas. Cuando una persona sufre de depresión o ansiedad, incluso en la cultura puertorriqueña, y según los estudios que yo les busqué y que están en la referencia, y me voy a ir bien rápido en esto, mi amor, no voy a decir que me prestes el pañito porque las pestañas me siguen afectando. Gracias. Ahora, hablando de pestañas largas, con el pañito rosa. Así son los prejuicios. Yo estoy haciendo el chiste, pero tengo intención. Es más, ahorita me doy un beso en la boca, porque me paro aquí y me graban con el lipstick en la boca y mira el pastor con el lipstick, con los labios pintados. Porque así funcionan los prejuicios. Así funcionan los prejuicios. El vicio es que tú no tienes toda la información, pero tomas una decisión. Allá por el Señor. Que tú no tienes toda la información, pero tomaste una decisión sobre esa persona. Un juicio. Que no estamos llamados a hacerlo, pero lo hacemos todos los días como si fuera un deporte que practicamos, pero nos van a pagar a nivel profesional. No nos damos cuenta casi y lo hacemos. Pero tenemos una diferencia.
Cuando vemos a alguien con una condición física, rápido sentimos algo que se llama compasión. Y la compasión nos lleva a ayudar, y nos lleva a cuidar, y nos lleva a buscar soluciones, a orar, buscar medicamentos, hacerle una sopita, buscarle un Pepto-Bismol, buscarle, llevarlo a emergencia, ponerle un suero. Y rápido reaccionamos y se nos hace fácil emocionalmente hacer eso. Culturalmente en los Estados Unidos y en Puerto Rico y en muchos otros países del mundo, pero vamos a hablar de nuestra cultura. Nosotros, cuando vemos una persona, por ejemplo, con ansiedad o depresión, pensamos que son débiles de carácter. Que una persona así es un ñoño, una ñoña. Porque en la vida yo he pasado por cosas difíciles y no me puse así. Si tú supieras lo que yo he pasado y no me puse así. Por eso a veces una persona así viene a hablarte a ti, o a mí, o a cualquier persona, y no bien ha terminado de expresar cómo se está sintiendo, la persona le contesta, pero a mí me pasó lo mismo. Es más, cuando a mí me pasó eso, mi papá también se murió, y ¿tú sabes lo que yo hice? Me puse más fuerte en el Señor. Y es por ti, gloria a Dios. Pero los mecanismos de respuesta de ese individuo que está delante de ti, que tiene unas experiencias de vida totalmente diferentes, huellas digitales, retina en el ojo y cerebro diferente al tuyo, no implican que porque tú respondes de una manera, todo el mundo va a responder igual a lo mismo. Y tampoco que un día seas tú el que estés en esa situación y tú esperabas responder de maravilla, porque viste a muchas personas en la iglesia o en tu comunidad pasar por eso y fortalecido y no pasó nada. Pero cuando tú pasaste por eso, te descalabraste y necesitas ayuda. Como les dije, vamos a ver la adicción como una enfermedad de la psiquis, de la psicología, de la mente. Una condición de salud. Lo mismo pasa con el adicto. Tú ves una persona con uniforme de deporte en la luz recogiendo dinero y ¿qué hace? Mete la mano así rápido en la cartera, te enjocica. Para buscar un billete de 20 para que vayan al juego. Ahora, ves a este muchacho con las piernas con llagas, con una venda puesta, caminando así, porque le duele la pierna, con una t-shirt vieja, con un pantalón roto, con una hoja mal puesta, con llagas en las manos, en los brazos, y tú dices, mira allá, mira allá. Y a la larga quizás luchando con Dios le busca, y estoy hablando en términos generales, yo no estoy diciendo que usted es así. Quizás usted está aquí porque usted es de los pueblos diferentes, pero póngase a pensar, en un taller como este, ¿cuánta gente debería haber? Ustedes son de los pocos que muestran interés en ayudar gente. Por eso están aquí. Lo estoy sacando aparte, pero voy a hablar a veces prejuiciosamente en términos generales a propósito. Porque si queda algo en nosotros que haya que cambiar, lo destruimos de una vez. ¿Está bien? Mira para allá, ese de ahí pidiendo chavo. La mente empieza. Le voy a dar un peso, no vaya a hacer casarte a alguien. Mira todo el juicio. Si no le doy el preso, va a asaltar a alguien y va a matar a una viejita. Ya tú hiciste una película de la persona. A mí me ha pasado. Somos así. Y ahí es que empieza la sanidad. Tú no te puedes sanar si no reconoces de dónde eres, quién eres, cómo funcionas. Ok, vamos al próximo slide. Ya creo que entendimos que hay una diferencia entre estar con catarro y estar con ansiedad, depresión, adicción. Te van a tratar diferente, obligado. Te van a tratar diferente. Ahí vamos a darle espacio. En vez de preguntar, ¿tú te sientes bien? Es más, usted puede ver gente súper alegre, súper contenta y están deprimidos.
¿Por qué? Porque las enfermedades físicas son claramente visibles. Si yo me di un golpe y llego aquí cojeando, mañana todo el mundo me va a preguntar, pastor, ¿y qué le pasó? Que usted ayer vino más bien y hoy está cojeando. Pero si yo mañana vengo con la misma actitud, saludando a todo el mundo y todo, pero por dentro me estoy comiendo de ansiedad, de depresión, pero estoy haciendo un esfuerzo, que eso no diga a usted que los líderes le pasan en las iglesias, que como tienen que apoyar a otros, se esconden ellos para apoyar a los demás, pero entonces tampoco nos hablamos unos a otros para darnos apoyo, porque si el compañero se da cuenta que yo estoy en debilidad, entonces aprovecho y me tumba las ovejas. Ahí hablo el apóstol, ahí no hablo. Sí, porque entonces llama a la oveja y le dice, mira, el pastor tiene está bien marido. Cayó. Es un ñoño. Una ñoña. Pero no hay apoyo. Hablamos de unanimidad y unidad de cuerpos. Para la actividad mía, todo el mundo únase a mí. Amén. Gloria a Dios. Ok, Génesis 2, verso 7. Alguien que lo lea y me ayuda. ¿Lo pueden leer desde ahí? Sí. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser, un alma, ser vivo, vida, dos personas, deseo, pasión, apetito, sentimiento. Ok. Ahí vamos a empezar con la teología de restauración. Cuando Dios creó al hombre, según este relato sacerdotal yahwista de Génesis 2, Dios cogió el polvo de la tierra y formó un cuerpo. Al cuerpo le sopló un hábito, un aliento de vida, que es lo que nosotros llamamos el espíritu de vida. Cuando la Biblia dice que cuando la persona muere, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, está hablando de ese hálito de vida. El aliento, el espíritu de vida. La palabra dice en Santiago capítulo 2 que cuando el cuerpo y el espíritu se separan, hay muerte. Porque el alma no está funcionando ya. Explico. Computadora. Esto que usted ve en ciencias en computadora se llama hardware. Esto es físico. Lo que hace que usted vea eso ahí, que está corriendo internamente y que usted no lo ve, se llama software, que son los programas y lo que hace que eso funcione. Pero esto necesita energía para hacer esto que usted está viendo. No necesita energía para estar aquí. Bueno, sí, necesita energía para tener un cuerpo físico, pero eso no es lo que estamos hablando. Pero para que tenga ese producto aquí en la pantalla, necesita batería. Ahorita la batería se va a ir descargando y si yo no la conecto de nuevo, ¿qué pasa? Se muere. Porque la energía que le da vida al hardware para que los software corran, se apagó. Eso es muerte. Dios creó un hardware del barro y le sopló corriente. Y entonces produjo el Nefesh, que es los programas corriendo, que es tu alma. Y ahí se convirtió el barro y el espíritu de vida en un alma viviente, en un ser viviente, en alguien que se llama yo, alguien que se llama persona, alguien que tiene emociones, voluntades, decisiones, alguien que funciona. Ese funcionamiento de personalidad, lo que llamamos la psiquis, el alma, es el resultado del hardware y el software. En la batería. Usted es una computadora enchufada
al espíritu de vida de Dios. Ahora, el pecado corrompió no solamente los softwares de tu alma, sino que corrompió también el hardware. Porque creó una baja de voltaje, muerte espiritual, porque usted no está totalmente muerto espiritualmente, ni aun cuando no está en Cristo. Si usted estuviera totalmente muerto antes de Cristo, el espíritu y el alma, el espíritu del cuerpo no estuviera, no se veía el alma funcionando. Eso está totalmente muerto, ¿cierto o falso? Igual que cuando va un pecado, lo cayó tirado al piso. Siguió muerto en delito y en pecado, pero no estaba totalmente muerto hasta que el espíritu de vida y el cuerpo no se separaron. Adán seguía hablando, pensando, caminando, preguntándole a Dios, contestándole a Dios, sembrando la tierra. Cuando viene Cristo, vivifica nuestro espíritu y nos sube al voltaje que se supone que teníamos y nos da un upgrade. Y empieza a cambiar los software de nosotros que estaban corrompidos. Como si entrara un antivirus y empezara a detectar todos los software que están mal montados, y esa es la renovación del espíritu de tu mente. Incluso, como estuviste corriendo con bajo voltaje, ¿qué le pasa a la nevera si está corriendo con bajo voltaje? Se daña, ¿verdad? Pues te salen a veces achaques en el hardware, en el cuerpo, porque estás corriendo con bajo voltaje por el pecado. A veces el software de Dios que está haciendo download por el Espíritu Santo hasta sana los achaques del cuerpo. Por eso usted ora por sanidad, como dijo el hermano ahorita, y a la gente se sana. Ese es el reino en la tierra. Amén. ¿Estamos? Yo creo que tiene como 3 presentaciones a la vez, pero vamos. En el próximo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que cuando Pablo define todo lo que es el ser humano, todo vuestro ser, lo habla como una trinidad, espíritu, alma y cuerpo. Lo mismo que Génesis 2. El cuerpo es hardware, el hálito de vida, el espíritu, electricidad, energía, viva. Y el resultado, el alma. Y aquí Pablo está diciendo que Dios, el Dios de paz, va a guardar espíritu, alma y cuerpo hasta el día del Señor. El día del Señor es resurrección, entonces el cuerpo corrompido por el pecado, así como lo dice Pablo en 1 Corintios 15, el cuerpo corrompido por el pecado se va a vestir de incorrupción. Entonces va a tener un cuerpo semejante al de los ángeles. Eso es como si cogieran el iPhone 14 que tú tienes y te dieran un iPhone 1292.94. Te dieran un upgrade de hardware de nivel humano de tierra a celestial de ángel. Esa es la resurrección. Ay, yo le hubiese dado un aplauso al Señor ahí. No se van a dar. Pero somos espíritu, alma y cuerpo. No hay un ser humano que no, si le falta uno de los 3 componentes, ya no es humano. Amén. Así que cuando estamos trabajando con gente en la iglesia, ¿con qué estamos trabajando? Con el espíritu. Vamos a ser bien espiritual. Como Gasparín, el fantasma amigable. Sí, porque todo es espíritu. Vamos a trabajar también con las necesidades físicas de la persona. Si le falta abrigo, comida, si está enfermo y lo va a ver. Sí, porque acuérdate que las ovejas y los cabritos se distinguieron por cómo supieron esas necesidades. Pero entonces se nos olvida el alma. No, porque si tú estás en el alma, eres almático. Tú eres una normal en la iglesia. Estás muy almática, pastora, porque estás llorando.
En algún sitio la Biblia dice el nivel de alma que tú tienes que usar. Al contrario, lo que dice es que sin alma estás muerto. No habla de niveles. Entonces, ¿por qué estamos hablando de gente bien almática, de gente menos almática? El alma es alma. Y el ser humano sin alma no es ser humano. Ahora, yo sé que tenemos que ser más espirituales que carnales, pero carnal no significa necesariamente cuerpo. Esa es la naturaleza del pecado de nosotros. Ese es el malware, los programas malos. Pero eso no quita que tu alma es alma. Entonces, cuando una persona está deprimida, no le diga que está almático. Se va a sentir como un cristiano segunda. Y la próxima vez no va a haber uno de ti. Tú tienes que ser más espiritual, como yo. A mí no me pasa eso. Hasta el día que te pasa. Porque créame, a todos los hombres le llega su prueba. Entonces le llegan los amigos de Job, los consejeros, esos son los consejeros. ¿Cómo hizo la hermana? A fustigar y a latigar. ¿Te van a llegar? Es parte del proceso. Próximo versículo, Romanos 7, 19 al 25. De hecho, no hablo. Mira esto es importante de lo que vamos a tocar hoy. Este es Pablo hablando, ¿sabes? El escritor de la carta de los romanos. Esto es. Si algo. ¿Se acuerdan lo que te dije ahorita? Al principio, que si lo recibieron por revelación, ya estaba. Pues esto es. De hecho, este es Pablo hablando. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí, el malware. Mira el malware funcionando en Pablo. Pablo está diciendo que quiere hacer un bien y no lo hace, y que un mal que no quiere hacer, lo hace, pero no es él, es el pecado que mora en él. Entonces a veces nosotros nos metemos bien espiritual y yo te lo estoy poniendo bien computadora. Ese es el malware que está en ti. Pero dice pues, así que descubro esta ley, que cuando quiere, ¿está qué? Que es una ley, es como si dijera, es como la ley de la gravedad. Tú te vas a China, miras algo para arriba, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros, esa es la palabra griega feros, miembro, extremidad, cualquier parte del cuerpo, de mi cuerpo, hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi psiquis, de mi mente, y me tiene cautivo. Y es Pablo, el hombre inspirado por Dios para escribir casi todo el Nuevo Testamento. Dile almático, siéntalo en la silla y dile, Pablo, usted es un almático, usted debió ser más espiritual. Uy, lo bueno es que esos versículos no los escribí yo. Así que no me van a echar la culpa a mí. Próximo. Sigue la misma línea. Soy un pobre miserable. Mira qué almático Pablo. Se siente deprimido por esa situación. Se siente frustrado por esa decisión, por esa situación. Qué almático Pablito. Pablito, pero por el amor de Dios. Se más espiritual. Usted no es un escritor del Nuevo Testamento. Usted no es un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Usted no ha resucitado muertos que se le cayeron porque la prédica era muy larga.
Tienes que ser más espiritual, Pablito. Miserable, pobre miserable. Soy un pobre miserable. Para que una persona diga de sí mismo, soy un pobre miserable, conociendo la identidad que tiene en Cristo, como Él nos la enseñó a nosotros. Imagínate que viene a Pablo sentado de paciente en tu oficina de consejería pastoral. Mira, tú jamás te hubieses imaginado que Pablo se debía sentar y hablarte de eso. Que tú me vienes con qué, Pablo. Sales hacia la oficina, le pregunta a la secretaria. Este es Pablo. O sea, Saulo de Tarso, el que se encontró con Jesús camino de Damasco. Se parece, pero usted está segura. Él le dio de allí. Tú como psicólogo te le paras así y le dices, secretario, usted chequeó el ID, la tarjeta del plan médico. Este es él. Y que está tan almático, yo me imaginaba un hombre más espiritual. ¿Quién me librará de este cuerpo? Soma. Cuando te da la cosita negra esa así, jara, eso es en griego. La masa de cualquier cosa, humano, animal o vegetal, aunque también puede referirse al cuerpo celestial, enfatizando una unidad esencial con diversidades muy importantes de funciones de la unidad. Esa es una definición. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? De este soma mortal. Soma. Enfermedades psicosomáticas. Enfermedades que empiezan en tu alma, pero se manifiestan en tu soma. Cuando hablamos de cuerpo en griego, hablamos de soma. Quiero hacer esa distinción. En conclusión, con la mente, con la psique, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa, en griego, sarx. En otras traducciones, la carne, sarx, carne, sarx, cuerpo, soma. Dígalo conmigo, cuerpo, carne, pero no es lo mismo. Porque a veces decimos, es que en la carne, en el soma. Este es el hardware. Esto lo entretejió papá en el vientre de tu mamá. No llames bueno, digo, no llames malo lo que él llama bueno. Este no es el problema. El problema es la ley interna, la corrupción del pecado que se llama SARS, que es la naturaleza pecaminosa, corrupción que tenemos dentro. Y que gente como Pablo la tiene y luchaba con ella. Si usted se cree más santo que Pablo, me avisa para dar un certificado especial. Hoy yo le va a tirar un certificado especial. Yo parezco a veces aquí abogado del diablo y usted va a decir, pero este parece que está justificando el pecado en nosotros, pero no, pero es que estamos tan invasivos a no reconocer esta naturaleza en nosotros, que cuando alguien la manifiesta, en vez de poderlo ayudar, lo que hacemos es ignorarlo con un cliché espiritualista. Porque no quiero decir espiritualista. Hermano, fortalecete en el Señor y que el poder de sus fuerzas, ¿sabes? Ya está, se le fue. Se le fue la frustración, la ansiedad, la depresión, la adicción. ¡Está libre! Todo el mundo en la iglesia celebra que está libre, la persona se va por ahí deprimida y se engancha a un árbol. Fui fuerte, pero es que es fuerte. Pablo está frustrado, dice que es un miserable y es el que dice, todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo. Todos en Cristo del Nuevo Testamento lo escribió Pablo y nos da una identidad en Cristo. Y mira cómo está. Mira cómo nos pone la SARS. Cuando de verdad quiere servir a Dios. El que no está así, no tiene la ley del Espíritu Santo, la ley de Dios, diciéndole en su intimidad, sirve a Dios, agrada a Dios. Y no hay lucha. No hay batalla. Pero si tú tienes el Espíritu Santo y tú quieres servir a Dios y tú quieres ser santo y obedecer a Dios,
Esta lucha tú la tienes que pasar. En algún momento, más unos que otros, más frecuentes unos que otros, ¿qué importa? Es natural. Es parte de la vida espiritual de un buen cristiano. Si no, va a ser un mal cristiano. Próximo. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Así que para impedir que me volviera orgulloso, este es Pablo otra vez hablando, amén. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina, en otro versículo dice aguijón, en mí. Ya aprendieron griego, ¿cómo se lee eso? SARS. En mi carne, SARS, no soma, SARS, un mensajero de él para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora me alegro jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando yo soy débil, espérate. Galván, usted me está queriendo decir a mí que a veces esa debilidad de la carne que yo siento o que yo tengo o que otro hermano en la iglesia siente o tiene, Dios no se la va a quitar. A veces esa debilidad en la carne que ese hermano o esa hermana tiene, pues usted tiene, no te la van a quitar. Va a estar ahí, latente, la gracia de Dios empoderándote. Pero vivir por gracia no es vivir en perfección. Porque el que vive perfecto, ¿para qué necesita la gracia? El que se cree que puede vivir por su propia perfección, por su propia obras de justicia, de la gracia se ha caído y ya de nada le vale Cristo, y está bajo maldición. Lo escribió el mismo Pablo en Gálatas 5. Usted me está diciendo que hay debilidades que yo siempre voy a tener hasta el día de la resurrección, cuando el hardware y todo el software se ha redimido. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que tiene el SARS metido por dentro? Cuando este cuerpo sea redimido el día de la resurrección, entonces todo ese conflicto que tenemos con el SARS se acaba. Mientras tanto, dependemos de la gracia. Oye, ¿no sientes como? O sea, cuando venga la gente a buscar ayuda de ti, trátalo, da por gracia lo que para que ellos también sientan un. Porque ese es el problema de los fariseos, hermanos, que ponían cargas sobre los demás que ellos mismos no podían sobrellevar y no movían un dedo para aliviarle las cargas a los demás. Mas Jesucristo vino y dijo: venid a mí los trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Lo que pasa es que hay debilidades que nosotros pasamos por alto y hay debilidades que a nosotros nos caen mal. Si es adicción, ese es pecado. Pero si es mentira, si es murmuración,
teólogo que dice que hay pecados que son de la cintura para arriba y de otros pecados que son de la cintura para abajo. Aquí tú no sabes cuáles pecados reciben más misericordia en la iglesia. Los pecados que se hacen con la cintura para abajo o los pecados que se hacen con la cintura para arriba. ¿Cuáles reciben más misericordia en la iglesia? ¿Los pecados que se hacen de la cintura para abajo? ¿Con los órganos que están de la cintura para abajo o con los que se hacen de la cintura para arriba? Los de la cintura hacia arriba. Porque usted comete un pecado sexual en la iglesia, es que es malo. Adulterar es más malo que jugarse el tiempo. Tener una adicción es más malo que quemar a los hermanos con la lengua. Y al pastor y a todo. Estamos viviendo por gracia, mi gente. Ahora, esto no implica que no vamos a luchar para mejorar. Hago la aclaración. Esto como Romanos 6, 15, 14. Esto no significa que porque vivimos por gracia ahora pequemos. Vámonos a Tutiplén y vayámonos ahí. Pero cuando tú ves a alguien en esa lucha, en esa batalla, y la persona te dice, yo me siento mal porque estoy peleando y no estoy ganando. No lo tomes de almático. No lo tomen de un pecador vil y menospreciado. O una persona, un hombre, una mujer impura. No llames impuro lo que ya Dios purificó. Trátalo como un hermano como Pablo. Y si tú te puedes sentar a leer a Pablo con honra, con respeto, así mismo trata a ese hermanito, a esa hermanita que está en una lucha semejante a la de Pablo. Probablemente esa persona tiene un ministerio, algún don, algún llamado, que de vez en cuando Dios necesita recordarle que depende de la gracia para que la altivez no se levante. Porque si se levanta la altivez, al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios lo abraza de cerca. Dios da gracia a los humildes y como vivimos y ministramos por gracia y somos lo que somos por gracia, necesitamos más gracia que perfección. Así que Dios permite a veces que usted esté en imperfección y se dé cuenta. Porque a veces estamos en imperfección y no nos damos cuenta, entonces hay que juzgamos a los demás, porque yo soy perfecto. Yo estoy en Cristo. Yo sé que mi perfección no viene de mí, viene de Cristo, pero yo soy el ente espiritual de esta congregación. Hermana pastora, ¿usted se ha dado cuenta del hermano fulano que está viniendo con esta ropita? ¿Usted se ha dado cuenta de la hermana fulana que viene con esta ropita y que dice estas cositas? Yo tengo un certificado especial en mi Biblia de que yo soy mejor que los demás, gracias a Dios. Sí, porque lo espiritualiza. Pero es el orgullo del fariseísmo, por eso Jesús le dijo a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Porque un poco de esa levadura te daña el cuerpo completo, la masa completa. Uy, yo estoy montando todo esto aquí así, para el espíritu. Próximo. Vamos a ir avanzando para llegar al tema. Estadísticas de adicciones que afectan nuestra sociedad. Miren. Le voy a leer un poquito de información para que no digan que solamente prediquen. Sí, porque sin querer me he ido como que más predicador que nada. Pero miren, en el 2020 se estimó que 43.5 millones de personas en todo el mundo tenían trastornos por consumo de drogas, lo que representa 5.7% de la población entre 15 y 64 años. Eso lo dijo el United Nations Office of Drugs and Crime 2021.
En el 2019, el 19.3% de los adultos en Estados Unidos, aproximadamente 50 millones de personas, habían consumido drogas ilícitas en el último año. Eso es por la SAMHSA, que es como el Departamento de Salud Mental y de la Adicción Federal. El alcohol, en 2019, el 85.6% de los adultos en Estados Unidos informaron haber consumido alcohol en algún momento de su vida y el 69.5% habían consumido alcohol en el último año. Informe de SAMHSA 2020. En Puerto Rico, el 27.7% de la población informó haber consumido alcohol en el último mes. Según la encuesta realizada en el 2018 por el Departamento de Salud de Puerto Rico, el Departamento de Salud de Puerto Rico en 2019 informó. Pornografía. En 2019, el 30% de los visitantes a sitios web de pornografía eran mujeres. Digo que la pornografía es un problema de los hombres. Porque los hombres somos visuales, las mujeres por el oído del corazón. Duerma hacia ese lado. Mujeres he visto yo que son visuales, ¿o no? Las mujeres aquí nos hacen la mano para testificar. Y los hombres tenemos sentimientos. Cuando la Biblia dice, mujer, respeta a tu marido, ¿a qué está pelando? ¿Al ojo o al corazón? ¿Dónde tú sientes el respeto? ¿En el alma o en los ojos? Pero se nos han metido una influencia externa a la iglesia. El hombre no es emocional, el hombre la mayor parte es visual. Por eso es que ellos pegan de ver, se les va la cabeza. Las mujeres no, las mujeres son emocionales. Las mujeres pecan porque el marido no les habló lindo, entonces encontraron otro que habló lindo y ahí se fueron a usted. Pero entonces descuidamos la parte del hombre que es emocional, que es el respeto, y entonces dice, ¿y por qué me la pegó con una más fea? Porque no era por los ojos, era por el respeto. 10 minutos más tarde lo voy a entender. Pero tenemos ideas metidas aquí, no digo aquí, pastora, en la iglesia, como pueblo, en nuestro lenguaje, en nuestros prédicas, en nuestros mensajes, que crean un ser humano hombre inhumano. Porque el ser humano hombre es espíritu, es el cuerpo, tiene necesidades físicas, tiene necesidades espirituales, tiene necesidades emocionales. Y la mujer igual. Que varían uno a otro en ciertas perspectivas, en ciertas maneras de cómo se sienten amados o no, pero están. Y si las descuidamos, le abrimos puertas al diablo. Por eso es que cuando Pablo dice que el esposo no se niega a su esposa y la esposa no se niega al esposo, a no ser que sea por ayuno y en mutuo consentimiento, y una vez terminen de ayunar y orar, se vuelvan a juntar para no darle lugar a los deseos de la carne y al adulterio. No dice, esposa, no te niegues al esposo porque él es un hombre bien sexual. Los hombres son bien sexuales, las mujeres no. Las mujeres son emocionales. Pero como el hombre es así, no te niegues, mujer, no, los dos. Ambos tenemos necesidades físicas, emocionales y espirituales. Amén. Así que rompa esos esquemas fantasiosos que abren espacio a que la gente caiga. Porque no cuidas todas las bases. Cuando tú eres pitcher en pelota, ¿cuántas bases hay? 3. Y cuando están las bases llenas, ¿cuántas bases tú tienes que cuidar que no te joden? 4. Así que tú estás mirando el reloj para pichar. Pero tú estás mirando la primera, la segunda, la tercera, otra vez. Eso para que los hombres me... Pero aquí mira, la doña me contestó más bien, la hermana, para que tú veas que eso de los hombres mandan que saben de pelota. Me tiró la vida.
Sí, porque tenemos estereotipos que hemos creado nosotros. No, el hombre es cable pelota, las mujeres hablan de flores. Sí. Y hay hombres ahí que no están pensando cuál es la cuarta base que tiene que pagar el pitcher. Gózate, hermana, que te estoy honrando. Mira, juegos de azar. Juegos de azar. Eso no pasa en Puerto Rico. Por eso es que ninguna gasolinera tiene máquinas de juegos de azar. Ninguna plaza de recreo tiene un casino de máquinas de juego. Los viejitos no van a gastar el seguro social en los juegos de azar. Eso no pasa en Puerto Rico. Los casinos están vacíos, se están yendo a quiebra. El del Mario de Aguadilla en Reini está vacío los viernes por la noche. Los lunes también, los martes también, los miércoles, los viernes, sábados, el domingo, todos están vacíos. Porque aquí en Puerto Rico no hay un problema con adicción al juego. Aquí el problema es el alcohol y las drogas. Entonces te pasa el viejito por la iglesia que va al casino todos los días y como eso no es un problema, no lo ayudan. Pero se le está yendo el cheque, tiene la luz atrasada, el agua. No come, esa es otra. Pues mira, en 2019 se estimó en el mercado mundial, espérate, yo no terminé la anterior, la de pornografía, sí. En 2019, 30% de las visitantes en sitio web eran mujeres. Y el sitio web más grande de pornografía en línea, que se llama Pornhub, esta estadística la tuvo Pornhub, recibió 42.000 millones de visitas en un año. Y fue en el 19. Que antes de la pandemia, antes que todo el mundo estuviera encerrado con el celular buscando en entretenerse y sin poder tener relaciones sexuales fuera reales. Entonces pasa el proceso de la pandemia y lo que tú aprendiste a hacer en el proceso de la pandemia se convierte en una adicción y después lo llevas para el resto de tu vida. De eso vamos a hablar ahorita. Gracias por la corrección. Muy buena. En el 2019 se estimó que el mercado mundial de juegos de azar tenía un valor de 449.3 mil millones de dólares en Estados Unidos. Estados Unidos solamente. Eso incluye a Puerto Rico. En Puerto Rico se encontró que el 5.3% de los adultos tenían problemas de juego en una encuesta realizada en el 2018 por el Departamento de Salud. Aquí en Puerto Rico tenemos un problema con las estadísticas. Las que tenemos están viejísimas y las nuevas nunca se publican. ¿Por qué será? Vamos a ver si acabamos hoy. El próximo slide, y yo creo que después de eso ya podemos hacer preguntas, si hay. Las principales conductas de estas adicciones. Vamos a hablar un momentito de eso porque ya empezamos a tocarlas. En las drogas, dificultad para controlar el consumo de drogas, incluyendo la incapacidad para detener o limitar su uso a pesar de los problemas que causa. Te puede causar 1000 problemas y te dicen, pero chico, tú no puedes bajar un poquito. No, si pudiera bajar un poquito, no era adicción. Por eso es que no puede bajar un poquito. Por eso es que se llama adicción. Tolerancia, que significa que la persona cogió una dosis, sintió un gozo brutal. Estoy en el viaje. Bueno, pastora. Pero después se metió la misma dosis. Es como que no pasó nada. Dame un poquito más. Y la tercera vez, primera y segunda, dame un tercer poquito más. Eso se llama tolerancia. Tienes un síndrome de abstinencia, que es si te retiras de la droga, vas a sentir enfermedad en el cuerpo, porque el cuerpo se acostumbró a funcionar con la droga. En el caso del alcoholismo,
retirarse del alcoholismo severo, hay que hospitalizarte. En el caso del fentanilo, que es la droga nueva que está por ahí que nadie habla, hay que hospitalizarte. La droga esta heroína, que no es heroína, es una mezcla, está adulterada. Y esa droga no te puedes ir a tu casa como la heroína. ¿Te acuerdas los videos de los 80? Que aparecía el tipo en un cuarto encejado, diarrea, vómito, rompiendo vicio en frío. Ya nadie puede romper el frío. Porque la droga que están vendiendo en la calle no es heroína pura. Nadie puede romper el frío, no manda a alguien a romper el frío que te lo tienes que llevar para acá, en una caja muerta para los funerarios. Eso era antes, que tú ibas al programa cristiano en X lugar. Hermanito, vete para ahí, que vamos a orar, que hay una por ti. Y 3 días más tarde estaba casi nuevo. A comer, engordarlo y para afuera. Tú haces eso hoy con alguien adicto a la heroína, tienes un 98% de posibilidad de que no salga de eso. Hay que llevarlo a un centro de tratamiento para un detox. Igual que el alcohólico ese que cuando tú te le pegas al lado, el sudor huele a destilería cejalle. Sí. Es que huele, ¿tú sabes? Sí. No es chiste, da risa, pero no es chiste. Hay gente que tú te le paras al lado y el olor del sudor es alcohol porque tiene un nivel, claro, él no está a 40 niveles de alcohol por volumen, como la botella. Pero tiene tanto alcohol que cuando suda, huele a alcohol. Así que eso en la droga y el alcohol aplica igual, lo que hablé ahí de droga. En términos de pornografía, la persona tiene una necesidad de ver cada vez más pornografía para sentir los mismos efectos. La persona veía un videito de 10 minutos, una pornografía soft, porque hay también distintos niveles de pornografía. Y ahí pues sentía placer y ¡pum! Se desahogó, sintió un placer. Todos los que han tenido aquí relaciones sexuales pues saben cómo se siente tener placer después de una relación sexual, pues lo mismo pasa después de la masturbación. Lo único que no necesita otra persona, lo que necesita es un estímulo, y el estímulo es la pornografía. Entonces después ves lo mismo, pero no te estimula igual, así que necesita un nivel más alto o más tiempo. Hasta que eso va consumiendo la vida de la persona, porque la persona va a estar más tiempo en la pornografía que en su vida normal. La incapacidad para dejar de ver la pornografía. Ay, ¿por qué tú no dejas de ver eso? Porque es una adicción. Entonces a veces lo hacemos de buena manera. Tú quieres apoyar a la persona que deje de hacerlo, pero se te está olvidando que la persona tiene una lucha, como hablábamos ahorita, en su carne, que aunque quiera, no es, a ti lo que te falta es voluntad, deseo. Si tú tuvieras más deseo, si era tu voluntad, tú dejabas esto. Si es una adicción, no es problema de voluntad y deseo. La persona está en un problema que así no lo vas a resolver. Dificultades para tener relaciones sexuales satisfactorias. Pues imagínate, yo te digo una relación sexual natural y estoy pensando en una fantasía producida en televisión, donde todas las cosas son diferentes. Es como Disney. La pornografía es un Disney, una fantasía. La gente no dura 4 horas en una relación sexual. Y estoy aquí hablando, ¿verdad? No quiero ofender la sensibilidad de nadie, pero la verdad es una verdad y hay que hablarlas así, porque si no las hablamos de iglesia,
en Taiwán y en Colombia. Y todo está manipulado por hormonas. Toma un montón de hormonas para que te pompee, para que hombres, mujeres, piensen para yo no tener que rellenar los espacios en blanco. Entonces dice, ay, yo no soy un buen hombre porque con mi esposa yo no puedo hacer lo que yo veía. Tú no eres un monster. Y gracias a Dios que no lo ves. Tú eres lo que tu esposa necesita. Gracias, amén. Dios, me da aplauso. Oye, nadie le dio un aplauso al Señor. Yo pensaba que los hombres iban a gritar, amén, yo soy el hombre que mi mujer necesita. Sí, porque ella no necesitaba un pornstar si no lo tuviese cogido a ti. Tú eres idóneo para ella. Y ella es idónea para ti. No necesita ese constructo fantasioso de la pornografía. Problemas emocionales como ansiedad, depresión, vergüenza. La persona está metida en pornografía, pero entonces después empieza a manifestar depresión, ansiedad, vergüenza. No se sabe con quién hablar, porque si voy y le digo esto a un hermanito, entonces, como es un pecado de la cintura para abajo, ¿qué pasa? Válgame Dios, tú estás medio de eso. Y es como que pues sucio. Estoy dramatizando, pero muchas veces la conducta implícita le dice a la persona, porque ellos van a probar. ¿Cuáles son los problemas? Por ejemplo, mano, ¿te va a hablar algo? ¿Sí o no? ¿Sí? Mano, últimamente, no sé, en Instagram me están saliendo unas mujeres en bikini, se me está yendo la cabeza. Mira lo que ahora hizo. ¿Qué yo hice, pastora? Sonrié a ver cómo él va a recibir mi verdad. Pero yo no le dije la verdad. Yo le dije que en Instagram yo estoy viendo una mujer en bikini que me tiene loco. Pero yo no le dije que estoy viendo pornografía. Pero cuando me abren los ojos así, ya yo sé que con ello no me puedo expresar y buscar ayuda porque me da vergüenza decir lo que yo tengo que decir. A veces la mejor actitud a mí me ha pasado lo mismo. En estos tiempos, con tanto internet y tantas cosas, me pasa lo mismo. Me identifico contigo. Podemos orar juntos. La persona se va, no te va a decir toda la verdad ahí. Pero en otro momento, si ve que tú lo sigues tratando igual todos los domingos en la iglesia, cuando le das la mano, lo saludas, le das un abrazo, le preguntas cómo van las cosas, dice, con José, wow. Acuérdate que el adicto es más listo y manipulador. Ten en cuenta en qué adicción esté. Y sabe manejar a ver cómo. El adicto sabe al palo que trepa. Entonces va a estudiar el palo. Pero las mismas herramientas que usan para manipular y mantener la adicción, las usan a veces cuando van a buscar ayuda. Porque es inevitable, son las herramientas de ellos. Con eso sobreviven todos los días. No sé si me entienden. Son tus herramientas, por eso tú sobrevives todos los días. ¿Con qué periodo David? ¿Con las armaduras del rey o con las armaduras de él? Con las de pastor. Porque eso es lo que él maneja todos los días. El adicto usa las herramientas que él usa todos los días, porque no tiene otras. Ahí vienes tú, usted, yo, la iglesia, la congregación, a armarlos con unas estructuras mentales nuevas, herramientas nuevas, entre ellas mi apoyo incondicional sin criticarte. Juegos de salvoconducta, las necesidades de jugar cada vez más para sentir los mismos efectos. Porque si antes yo jugaba 5 besitos y me sentía bien, ahora juego 20, ahora juego 100, ahora juego 500, ahora juego 1000. Antes yo iba a las maquinitas en la gasolinera, ahora voy al casino del pueblo y ahora voy a Aguadilla, después voy a Mayagüez, después me voy para Las Vegas. Porque te está subiendo el nivel de emoción
Porque ahora estás en el mundo de los casinos. Yo jugaba un pesito pega 3, ahora juego 10. Y le metí 15 para volver. Y por ahí sigue, por ahí sigue, por ahí sigue. Entonces nosotros vivimos en un gobierno hace más de 200 años de baile, botella y baraja. Para que el colonizado no se levante. Porque es esclavo de otros males. ¿Le gusta a usted o no le gusta? Yo no soy político, aunque voy a ser gobernador de Puerto Rico algún día, pero no soy político. ¿Le gusta a usted o no le gusta? Baile, botella y baraja es nuestra cultura. Cada vez que va a pasar algo malo, se inventa una fiesta. Y está todo el mundo mirando la fiesta mientras ya están filmando las leyes. O hay un bochinche en televisión que tú estás ahí, en entretenimiento. Y acá están pasando las cosas importantes. Tras bastidores. Vamos. No puedes detener el juego, aunque te cause un montón de problemas. Pierdes relaciones interpersonales, tienes problemas financieros, legales, problemas en desempeño laboral o académico. Vas a contar mentiras, engaños a los seres queridos por la gravedad del problema. Mira, y tu cheque. Es que se me dañó la cosa, para ver si me prestan 20 pesos, me resuelve, pero ¿qué te pasó? Entonces el mes que viene pasa otra cosa y la gente empieza a dudar de ti. Y uno no se da cuenta, el adicto no se da cuenta. El abuelito, y hablo de esa edad, porque esa edad está cayendo mucho en esto. Hablamos de los jóvenes y las drogas, pero también hay que ver el adulto y el azar. Síntomas de abstinencia cuando intentas dejar, así que esa conducta adictiva también causa ansiedad y causa irritabilidad y hasta depresión. O sea que si tienes un viejito que lo estás ayudando a dejar el juego, lo vas a ver ansioso, lo vas a ver irritable y lo vas a ver con depresión, posiblemente. Así que hay que buscar la ayuda. Bueno, hasta aquí. Pregunta, duda. ¿Se me fue el tiempo? Sí. La misma vez que habremos preguntado, pueden ir pasando poco a poco, y busquen sus leyes y regresan. Perfecto. Para seguir. Perfecto. Así que pueden ir pasando por aquí y vamos a entrar a la medida. Ya se ha aprovechado el tiempo. Sí, exacto, y hagan las preguntas. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿15 minutos? Vayan haciendo las preguntas y poco a poco, sin interrumpir. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cuánto aquí estamos bien? Las dos primeras que comenzaste a poner, el dolor y la manera de depresión, a veces somos más sueltos para hablar que para escuchar. Muchas veces este tipo de personas Escuchen al pastor. tienen la necesidad de que alguien los escuche. Muy bien. Y a veces vamos matando, no le damos esa oportunidad para que se puedan desahogar. Ahí va el versículo bíblico que dice: sé tardo para hablar y pronto para oír, lento para ira y grande en misericordia. Nosotros tenemos que oír más de lo que hablamos, y creo que Dios en su Dios, por eso te expresaba una boca, ¿no? Imagínate gente por ahí con 2 bocas. Yo no para predicar. No, lo digo por experiencia. Ajá. Casi 22 años en medio de mi necesidad, bueno, en la ciudad de Nueva York, el pastor, cuando terminé el servicio y todo, que hizo el llamado, no me convertí, me subió un tercer piso y él me prestó su oído y yo me pude deshogar como por 2 media. Y la pregunta de mi fue, de lo que tú necesitas, Cristo, y para que el diablo me diste, que me quite la vida, pues que se la doy a Cristo. Y fue lo mejor, porque ahí pude soltar. A veces hay cosas por dentro que uno necesita soltar, necesita que, como dice, de confianza que uno pueda hablarle. Y esa confianza, pues, produce en mí resultados hasta el día de hoy. Amén, así mismo. Y es bueno que entendamos que
especialmente los que están trabajando en consejería o que tienen algún familiar que tienen que aconsejar, hay que escuchar. Y a veces escuchamos argumentando en la mente. Yo te estoy escuchando. ¿Cuál es su nombre? ¿Fan de Star Wars? ¿Ah? Joy. Pues Joy está aquí y me está hablando, ¿verdad? Y yo me está contando un problema que la tercera película de la primera saga de Star Wars a él no le gustó mucho porque Luke Skywalker, qué sé yo qué, y yo estoy acá como esa es mi película favorita, no, pero es que esto otro, no, es que esto otro. Entonces llega un momento que mi conversación interna está tan agresiva en el argumento que lo interrumpo. Espérate, no me digas que Luke Skywalker no hizo eso bien porque papá, además Rey, ese yo, como ella aprendió, Él me entendió. Pero no, hay que dejar que la gente fluya y escuchar tranquilo. ¿Alright? ¿Estamos bien, mis amigos? Acá. ¿Cómo hacemos que la otra persona que sabemos que tenemos adicción al alcoholismo y no lo quieren reconocer porque sé que es el primer paso para poder ayudar? Pero que tienen tanta experiencia, ¿qué otra cosa podemos hacer en medio de que esa persona no quiere reconocer su alcoholismo y quizás el grupo que tiene no lo sabe trabajar? Okay. Nosotros como, ¿verdad? Como colaboradores del reino, ¿qué podemos hacer? 2 cosas, 3. Me vienen a la mente así rápido. Primera, orar. La oración eficaz del justo puede mucho. Este tipo que está aquí, Gigi y el Salanucci, yo no sé si alguien estaba en ese mismo círculo de oración en casa de Gigi. Era una casa en Costa Brava y yo pasaba por allí cuando yo estaba en mi día de una adicción muy agresiva, y cuando pasaba por allí ellas me veían y ellas oraban por mí. Nunca me enteré que oraban por mí, porque cuando yo me encontraba con ella, y Gigi es mamá de un amigo mío, y yo iba a la casa de él, y yo entraba, salía, me daban agua, jugo, galleta, comida, y yo nunca me enteré que estaban orando por mí para que yo saliera de la droga. Segundo, psicoeducación. Esto es un nivel de psicología que no es una intervención psicológica clínica, es dar información. Suavecito, como lo que yo estoy haciendo ahora, dando información. Hay un elemento de mi presentación que es psicoeducativo, porque yo estoy dando información psicoeducativa, para que lo estoy mezclando con la espiritualidad cristiana, con el cristianismo, y lo compagino. Pero es psicoeducativo. Estoy tratando de dar información, pero no le estoy imponiendo nada a nadie. A veces de este tipo de taller sale una persona que dice, pastor, yo quiero hablar con usted y sacar una cita. Y entonces algo que yo hablé, lo trabajamos aparte. ¿Y cómo pasó eso? Pues porque yo estaba dando psicoeducación. Y la persona dijo, con este voy a hablar. Entonces, siempre lo tercero, presentar el plan de salvación en amor, en gracia, y acordarse que el plan de salvación no lo manejamos nosotros. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, y el Espíritu que revela la verdad de Jesús es el Espíritu Santo. Aquí lo único que toca es presentar los resultados de lo que me dijo. Así que la oración es bien importante. Y lo demás pues, se resuelve. Mire, tú vas a pasear ahora, no me invitas. Vamos. Entonces, así que básicamente esa es la perspectiva de qué hacer con alguien que no quiere ayuda o no la reconoce que la necesita. No la reconoce porque va a la iglesia, ¿verdad? Pero ama a Dios, porque
Entonces, ahí viene otra cosa. Usted no puede buscar si la persona se va para el cielo o no se va para el cielo. Yo te puedo decir que te vas para el infierno si tú evitas que la persona entre para la iglesia. Ok. Mi amor, Jesús murió por ella, por él. Y tú te vas a ver como tropiezo a uno de esos pequeñitos. No, porque es que tú no estás cogiendo esto en serio, porque si tú aquello, que si tú lo otro, que si papá, que si tienes que cambiar, que si tú... Eso le toca al Señor. Él no pagó ningún precio por la alma de nadie. A usted le toca dar por gracia lo que por gracia está recibiendo. Y cuando tú seas perfecto, entonces me avisas de que tú puedes juzgar a los demás. En que estés libre de pecado. ¿Cuántos soltaron las piedras? Todo el mundo. Entonces, tenemos que estar teológicamente sanos para sanar gente. Porque a veces tenemos un revolú teológico. Ahí no. Pero estamos haciendo la diferencia. Y lo importante es que esta psicoeducación espiritual también haga la diferencia en ti. Tú dices, pues mira, oye, es verdad, yo no estoy en la posición de juzgar a nadie, estoy en la posición de qué bueno que estás aquí. Gracias. Que yo quiero tener la puerta. Ahí está, bendecido. ¿Sabes medio cuántas personas llegan a la iglesia y encuentran al bocachito para abrir la puerta entrando a la gente y dicen, esta iglesia es diferente? Si lo aman a él, gracias, me aman a mí. Porque el que viene de afuera no tiene la perspectiva de gracia que yo estoy enseñando ahora, que todos pecamos. El que viene de afuera viene pensando que es mejor que él. Pero usted y yo sabemos que nosotros no somos mejor que él o ella. Amén. La visión del Espíritu de Dios se está moviendo. Pastor Tito, vamos al slide que dice influencia social en las conductas adictivas. Por favor. Gracias. Muy bien. Si me pueden dar un poquito de café, si queda, tipo agua, o las dos, se lo agradezco. Miren, ¿cómo afecta la sociedad, la cultura, el medio social, las redes sociales de la persona a sus procesos adictivos? Cuando yo estaba estudiando mi bachillerato, precisamente el bachillerato tenía un enfoque psicosocial y mis trabajos de bachillerato se enfocaron en las redes sociales del adicto y cómo las redes sociales del adicto, en ese tiempo las redes sociales no era Facebook. Valga la aclaración, porque estoy hablando de redes sociales casi 20 años después. Y ahora tú hablas de redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp. Yo estaba hablando de ese núcleo familiar. Gracias, varón de Dios. Que Dios te bendiga. Agüita, déjame la agüita por ahí. Gracias, Padre. Cuando yo hablo de redes sociales, yo hablo de ese apoyo, de esas amistades, de ese núcleo familiar, de ese profesor en la universidad, de ese hermano de la iglesia, de esas conexiones. Las redes sociales pueden funcionar positiva y negativamente. Pueden apoyar a la persona a salir de la adicción y lo pueden apoyar a ser adicto. Por eso algunas personas tienen que alejarse de sus redes de amistades
para poder superar algunas adicciones. Porque si se mantienen con las mismas personas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y sigue ahí, y nadie lo apoya a salir. Hay familias que apoyan a que los niños, jóvenes, miembros de la familia salgan de la adicción, y hay familias que apoyan a que permanezcan. Y no es que lo apoyan porque le dicen, toma 20 pesos para que te metas droga. No es eso. Es que la manera en que la familia funciona, como un ente, un sistema que se correlaciona uno con otro, produce adictos. Ay. Hay familias que producen adictos. La manera como se manejan las emociones en el sistema familiar produce adictos. Como una fabriquita. Entonces te traen al adicto a la consejería. Un joven bien y los que están jugando ahí pues son profesionales. No puede estar borracho, pero ¿qué venden en los anuncios? El que quiere ser profesional en NBA no puede ser un adicto al alcohol. El cuerpo no brega para jugar en el NBA con ese problema de adicción. Así que el anuncio no tiene nada que ver con el estilo de vida de un jugador. Entonces tú sientas a tu hijo que le gusta el baloncesto a ver el juego de baloncesto y eso no está malo, porque a él le gusta LeBron, le gusta Curry, pero entonces el anuncio está promoviendo un estilo de vida que si él lo adopta no llega a ser Curry ni LeBron. Pero nuestra cultura así funciona. No es la cultura de la iglesia, es la cultura del mundo. Pero usted tiene que entender que a usted le afecta igual. Entonces llegan los hermanos a la iglesia, nosotros queremos que ellos se vayan descontaminando de cosas del mundo, pero es... Cuando yo me criaba, yo nací en el 75, cuando yo me criaba, en mi adolescencia, ver pornografía era que alguien se robó una revista porno del closet del papá, y eso pasaba como libro de biblioteca por 7 u 8 familias o las manos de 7 u 8 jóvenes antes de devolverse al usuario original. Si llegaba, porque si no llegaba ella triza ya. Y era una revista. Miren mi amado, ahora con un celular, todo el mundo tiene un celular en la mano. Entonces nosotros no podemos ignorar que también la disposición a usar drogas y a usar sustancias, alcohol, a usar juegos de azar y a usar pornografía tiene que ver mucho con la oferta que hay para esa demanda. Mientras más accesible esté la droga, más fácil es comprarla. Mientras más accesible está la pornografía, más fácil es accederla. Y la pornografía no se vende en internet. El website que yo les mencioné ahorita, Pornhub, no vende videos pornográficos, son gratis. ¿Qué vende? La información del usuario que entró. Por eso esa estadística. Porque ellos venden esa información como Facebook.
para venderte anuncios. Ahí el producto no es la porno, eres tú que entraste, tú eres lo que se vende. Como Facebook, por eso Facebook es gratis. Porque hay un producto que se está vendiendo, pero no es, no es Facebook. Eres tú, tu información, tu data personal, los gustos tuyos, la edad tuya, los websites que tú visitas, las historias que te quedan mirando por más de un segundo, a las que le das clic. Toda esa información se vende para venderte un anuncio. El juego baloncesto sale gratis por guapa de deporte, uno paga para verlo. Pero los anuncios saben que aquí está viendo alguien que quiere comprar lo que yo vendo. Y son los anuncios los que pagan el juego. Y el Super Bowl, ¿cuánto cuesta un anuncio? Ese es el mundo que usted vive. Si no lo entiende cómo se maneja, no va a entender cómo lo influencia. Y cómo influencia a los demás por allá. No le escucho, hermano. Ah, sí. Eso, sí, pero usted no tiene privacidad. Punto. Acabó. El que crea que tiene privacidad, usted vive antes de las Torres Gemelas. Ok. Este fenómeno se le conoce como influencia social en el comportamiento adictivo. La influencia social se refiere al impacto que tienen las normas, expectativas y comportamientos de un grupo de referencia en el comportamiento de un individuo. En el caso de la adicción, la influencia social puede ser un factor importante en la iniciación y el mantenimiento del comportamiento adictivo. Por ejemplo, si un grupo de amigos o familiares consumen drogas o alcohol de manera habitual y normalizan este comportamiento, es más probable que una persona en recuperación o riesgo de adicción se vea influenciado a mantener o iniciar estos comportamientos. Por otro lado, si un grupo de referencia promueve comportamientos saludables y de bienestar, es más probable que la persona se vea influenciada positivamente en su recuperación y prevención de la adicción. La influencia social en el comportamiento adictivo ha sido estudiada en la literatura científica y se ha encontrado que puede ser un factor importante en la prevención y el tratamiento de la adicción. Algunos estudios han demostrado que las intervenciones enfocadas en la modificación de la influencia social puede ser efectiva en la prevención y tratamiento de la adicción. Ese fue Kelly, que lo van a encontrar en las referencias que le he enviado. La iglesia es un medio social, una red social de apoyo que puede influenciar positivamente a la prevención y a la recuperación de la adicción. Con sus normas, hay normas, con su manera de tratar, su trato, sus valores, su enseñanza, su ministración, su adoración. Un momento en su presencia vale más que una borrachera. Llorar un ratito en la presencia de Dios porque te sentiste amado vale más que 24 horas de pornografía para sentirte bien. Dura más. 15 minutos llorando en la presencia de Dios dura más que 24 horas de pornografía o un mes. Y hay liberación en la presencia de Dios. ¿Okay? Así que la iglesia puede asumir un rol como red social positivo. Y entonces ahí le puse las referencias de Kelly. Digo, no de la pastora, del psicólogo que hizo este estudio, sociólogo, para que usted estudie más y pueda adaptar a la cultura de su congregación cómo podemos ser más efectivos en promover la prevención y la recuperación de drogas.